Bueno, saludo de nuevo a Robert Valencia, colega periodista radicado en Nueva York, siguiendo de cerca lo que ocurre en la Unión Americana. Y pues te aprecio mucho, Robert, que estés aquí para hablar de la jueza, del momento, de lo que significa la pérdida de un personaje como este. A ti, Carmen, un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Gracias por tenerme en tu espacio. Gracias. Bueno, yo diría que, pues, antes de entrar en la materia político-electoral y en la circunstancia que se está viviendo, donde un Donald Trump dice hay que reemplazar a la jueza lo más pronto posible, Joe Biden dice debería hacer esto después de las elecciones, sabiendo ambos lo que significa, desde luego, quién va a postular a quien sustituya precisamente a la jueza Ginsburg. Antes de hablar de eso, hablemos del personaje, su trayectoria, su importancia, su contribución a favor de los derechos fundamentalmente de las mujeres, no únicamente, pero desde luego el tema de la igualdad fue una marca que quedó muy fuerte en la historia de los Estados Unidos. Indudablemente, Carmen, indudablemente. Y yo creo que el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg ha cementado su figura aún más, incluso. De hecho, el gobernador de Nueva York anunció que levantarían un monumento en su memoria en Brooklyn, lugar en donde ella nació. ¿Y por qué su figura ahora se rebustece, perdón, en momentos en que ella ya no se encuentra entre nosotros? Porque fue una mujer que, a pesar de sus dolencias físicas, a pesar de luchar contra un cáncer de páncreas, que como sabemos es un cáncer bastante difícil, aún así se mantuvo en pie de lucha realmente. Y eso es algo que yo creo que le ha dado ese estatus de ícono cultural, que ya lo tenía, por supuesto, pero esa lucha que, incluso como lo han dicho algunos reportes, sus últimas palabras en su lecho de muerte fue: por favor, no llenen mi curul o no ocupen mi espacio hasta que un nuevo presidente asuma el cargo de Estados Unidos. Es decir, hasta en el último aliento de vida fue una persona que se ha comprometido con las causas liberales, más que todo con las causas progresistas, y porque aún en los últimos minutos de su vida entendió la magnitud de su desaparición en medio de una extrema polarización que obviamente la podemos desglosar en tu programa, pero creo que ella entendió que su partida iba a generar un caos y un remesón político que prácticamente, aunque, como bueno, lo vuelvo y lo menciono, ella ya tenía problemas de salud y lamentablemente su fallecimiento se hubiera podido dar en cualquier momento. Sin la menor duda. Bueno, pues personaje hasta el último momento, precisamente de su existencia, con esto que comentas, Robert. Estamos hablando de algo que desde luego implica la posibilidad de que ese espacio de un máximo tribunal de justicia, como es la Corte, sea ocupado por alguien de un perfil o de otro. Ya se entiende que para llegar a esos niveles y para llegar a ser candidato o candidata a la Corte Suprema, bueno, se requiere un muy buen andamiaje, una biografía muy importante. Pero el perfil, la inclinación hacia los republicanos o hacia los demócratas o hacia cierta postura ideológica de muchísimos temas, pues es lo que se está jugando, en pocas palabras. Por eso, saber si la va a postular Donald Trump o la va a postular Donald Trump si se reelige o Biden si gana, pues es un tema de relevancia nacional, sin la menor duda. Indudablemente, y como tú lo acabas de mencionar y como lo hemos escuchado también en el reporte, es más que todo el derecho hacia la igualdad de género, que básicamente ese ha sido el pilar del trabajo que hizo la juez Ginsburg a lo largo de su vida. Y es una decisión que, pues, los republicanos han atacado, y con una jueza que inclinaría la balanza a favor de causas conservadoras. Estaríamos hablando de 6 jueces conservadores sobre 3 jueces liberales, pues entonces daría pie para que leyes como esas sean completamente revocadas. Así que creo que es algo que no se puede pasar por alto, porque obviamente las mujeres precisamente son las que han expresado una mayor frustración y miedo. Realmente hay ansiedad dentro de ese grupo tan importante en Estados Unidos por el fallecimiento de su defensora principal, como era la jueza Ruth Bader Ginsburg, que no solamente defendió causas
de derechos reproductivos, sino también el pago igualitario, ¿no? Que fue también una de sus causas principales, el de que se le pague a la mujer por el mismo trabajo que hace un hombre. Así que hay muchas cosas que están en juego, la verdad. Regresamos, Robert, precisamente en el contexto en el que se están dando las cosas y que toca fibras tan sensibles como las que acabas de mencionar hace un momento. Volvemos contigo en un instante más. Hace 2 años que nuestra familia vive sin miedo en este lado de la frontera como testigos protegidos. Ahora su familia está en peligro. CNN. Entramos en la parte final con esta charla que sostenemos con Robert Valencia, colega periodista desde Nueva York, hablando de la muerte y de lo que está ocurriendo en torno a la figura de la jueza Ginsburg. Volvemos con el programa. Votamos por correo durante la Guerra Civil. Bueno, regresamos, Robert, en la parte final, revisando lo mucho que se ha publicado, porque se ha publicado muchísimo sobre Ginsburg a raíz de su fallecimiento, su lamentable fallecimiento. Y veo, por ejemplo, en las notas que tiene la cadena CNN, en nuestra cadena hay una parte donde se anota que la muerte de la jueza de la Corte Suprema, tan cerca de las elecciones de noviembre, bueno, pues era casi seguro que devolvería a las guerras culturales de Estados Unidos en el centro del debate político en este año dominado precisamente por la pandemia y por el renovado impulso por la justicia racial después de la muerte de George Floyd. Está Estados Unidos efervescente en este tema y bueno, pues desde luego la muerte de Ginsburg toca esas fibras, remueve esas entrañas de la Unión Americana. Indudablemente, Carmen, y yo creo que no en vano, cuando se hizo el anuncio del fallecimiento de la jueza Ginsburg, hubo una, vamos a decirlo, una andanada de donaciones a favor del Partido Demócrata. Hay un tema que es interesante mencionarlo, Carmen. Regularmente, cuando se hace una nueva postulación de un juez al cargo más importante, judicialmente hablando, regularmente ese tipo de nominaciones no reviste mucha importancia para los demócratas. Son más los republicanos quienes se muestran entusiasmados con el nombramiento de un nuevo juez. Pero cuando se hizo el anuncio el pasado viernes, prácticamente una hora después de haberse hecho el anuncio, se hizo una donación de aproximadamente $6 millones a campañas demócratas por medio de una plataforma online. Y en el transcurso de 28 horas, que ocurrió también en ese espacio de tiempo, fue cuando Donald Trump había hecho su anuncio de comenzar el proceso de nominación esta semana. Cuando él hizo ese anuncio el pasado sábado, pues esa plataforma recogió cerca de $100 millones. Y para ponerlo en contexto, la campaña de Donald Trump, solo la campaña de Donald Trump, ha recogido $200 millones. Y estamos hablando que en un espacio de 28 horas, campañas demócratas exclusivamente para fines legislativos recogió 100. La campaña de Joe Biden tiene 300 millones en sus cofres. Es decir, que el fallecimiento de la jueza ha reverberado las emociones dentro de esa parte progresista, por lo mismo que tú mencionas, porque entienden que ahora hay una guerra cultural y que sus derechos se van a ver vulnerados. Y obviamente pues es lo que vemos con este tipo de donaciones. Quiero también mencionar lo siguiente. Esto se da en un contexto bastante interesante porque obviamente el presidente hace la nominación y es el Senado que también colabora con el proceso de una postulación eventual. Y lo quieren hacer rápido porque se puede presentar el siguiente escenario. Supongamos que estas elecciones sean muy cerradas y donde Donald Trump no quiera conceder una posible victoria de Joe Biden, que ocurra al estilo Al Gore, como Al Gore y George W. Bush, que básicamente quien decidió quién era el presidente era la Corte Suprema. Ahora, con una mayoría de 6-3, le daría la ventaja a Donald Trump para ser el presidente si se diera ese escenario. Por eso también yo creo que es importante mencionar por qué tanto Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría republicana en el Senado, y Donald Trump están tratando de agilizar este proceso, porque están, vamos a ponerlo, visualizando una posible confrontación de cara a noviembre. Estamos hablando de ese caso. Y obviamente porque quieren cementar
una ideología conservadora en la Corte Suprema. Ese podría ser un escenario. Otro escenario que también valdría la pena recalcar es, obviamente, que hay una hipocresía dentro del Partido Republicano, porque hace 4 años ellos impidieron que el presidente Obama hiciera la nominación del juez Garland cuando ocurrió el fallecimiento de Antonin Scalia. Y obviamente ahora los republicanos quieren hacer lo que ellos no querían hacer en el 2016. Ahora, si ellos llegan a hacer eso, obviamente deja revelada una hipocresía de cierta manera, y eso podría perjudicarlos en sus aspiraciones a la Casa Blanca y a algunas curules en el Senado. Si gana Joe Biden y son los demócratas quienes se hacen a la mayoría del Senado, teniendo ya esa curul llena, es decir, de 6-3, pues lo que podrían hacer los demócratas y Joe Biden en ese eventual escenario, pues no serían 9 los jueces, sino que podrían ser 10 o podría ser 11, porque no está estipulado en la Constitución que tengan que haber 9 jueces en la Corte Suprema. Pueden haber 10, pueden haber 9, pueden haber 7, pueden haber 6. Eso lo hemos visto a través de la historia. ¿Para qué lo hacen? Para inclinar un poco la ideología o ese tema de ideologías dentro de la Corte Suprema. O sea, te estoy pintando un escenario grandísimo donde perjudica a los republicanos como a los demócratas, porque obviamente estamos viendo que no solamente es la muerte de una jueza cualquiera, no fue lo mismo que vimos en el 2016 con la muerte de Antonin Scalia. Así que hay muchas cosas que están en juego y yo creo que lo podría resumir de esta manera. Si ya las elecciones eran de por sí las más importantes en una generación, como son estas elecciones, con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, pues es aún más importante estas elecciones, más que nunca. Ya aquí estamos hablando de un tema de vida o muerte, porque no solamente estamos hablando de temas de igualdad de género, sino que también estamos hablando de temas de cambio climático, de propuestas ambientales, etcétera, etcétera. Así que, sin duda, estamos en un momento coyuntural de la historia de Estados Unidos, totalmente. Enorme, sin la menor duda, y bueno, pues desde luego estaremos siguiendo de cerca todo esto. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, porque te estamos escuchando con enorme interés en este análisis que haces del personaje, del momento, de lo que está en juego en este momento, ya no solamente, que ya es mucho, con la elección misma, sino ahora también con lo que vaya a suceder dentro de este espacio fundamental, que es precisamente el espacio del máximo Tribunal de Justicia de un país, en este caso que se está jugando lo que se está jugando. Así que bueno, pues nos queda un minuto. Robert Valencia, ¿con qué te despides del programa? Bueno, yo me despido, yo agradeciéndoles, por supuesto, pero indudablemente si lo que ocurre aquí en Estados Unidos tiene repercusiones más allá de sus fronteras y bueno, indudablemente el país todavía no se ha repuesto de esta pérdida, principalmente dentro de los grupos progresistas. Obviamente lo que acaba de mencionar son distintos escenarios, pero eso habla precisamente de la incertidumbre que se ha generado no solamente con el tema de la muerte de la jueza, sino que también hay otros temas que también conforman vamos a decirlo, este crisol de situaciones que generan mucha ansiedad, principalmente dentro de comunidades desfavorecidas y que obviamente, pues, con las decisiones que se tomen en la parte judicial, pues, muchas personas están alerta de lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días de definiciones importantísimas. Y bueno, pues te apreciamos mucho, Robert, que estés aquí para analizarlo. Gracias, saludos a Nueva York y seguimos en contacto, como siempre. A ti, muchísimas gracias, Carmen. Un saludo a todos. Gracias. Igualmente a ti, gracias a Robert Valencia por este análisis. Y bueno, pues desde luego seguiremos muy de cerca todo esto para seguir informando y comentando con usted. Gracias por permitirnos estar con usted en este programa. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.